Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a esta sesión síncrona número 7 del día 21 de octubre de 2020. El día de hoy vamos a tocar el tema de fuentes de información científica y académica. Decidí tener este tema en esta semana porque, bueno, dadas las actividades recientes de avance de su tesina, y algunos de los comentarios vertidos ahí en el foro de discusión, también del tema de búsqueda de fuentes de información. Algunos de ustedes estaban interesados en saber cómo, bueno, primero, cómo saber dónde encontrar información válida, objetiva, científica, etcétera. Y segundo lugar, también cómo poder identificar cuáles son las fuentes confiables, o sea, tanto la información como las fuentes, ¿no? O sea, en este caso, pues tenemos que cuidar ambos elementos, no únicamente lo que es la fuente, sino también la información, ¿ok? Entonces, es para mí importante que ustedes tomen nota de lo que vamos a estar comentando el día de hoy. Como en todas las sesiones anteriores, ustedes tienen la disponibilidad de interrumpir la presentación para poder hacer algún comentario, alguna pregunta, lo que ustedes deseen. No hay ninguna restricción. Muy bien. Entonces, sí es muy importante que ustedes, si ustedes tienen algún comentario que quieran realizar, alguna pregunta que quieran realizar, con todo confianza. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar en detalles. De entrada, pues esta imagen, porque es muy importante que nosotros identifiquemos cuáles son los diferentes niveles o las diferentes instancias que tiene la información. ¿Okay? La información en sí lo vamos a definir como un conjunto de datos. ¿Sí se está viendo la presentación, compañeros? Sí, doctor, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces, partimos de la base que son los datos hacia arriba. Nosotros tenemos una serie de datos, esa serie de datos se le va a denominar información. Los datos por sí solos no nos representan nada. En investigación, estamos recaudando información, no estamos recaudando datos. Entonces, para que partamos de ese punto, de ese segundo nivel. Esa información que nosotros obtenemos se va a transformar en conocimiento. Cuando nosotros hacemos el análisis de esa información, lo vamos a transformar en conocimiento. Por eso es muy importante que ustedes se planten en el papel de investigadores, ahorita que están estudiando su maestría, que se planten en el papel de investigadores, porque es ahí donde ustedes van a lograr, van a poder desarrollar la habilidad, la capacidad de transformar información en conocimiento. El día de mañana, cuando ustedes decidan estudiar el doctorado, van a tener sí o sí que generar conocimiento. Entonces, lo interesante aquí sería que desde este momento empiecen, a mí me gustaría, de hecho, creo que así lo estoy tratando de abrirles a ustedes el panorama de forma de que se empiecen a formar como investigadores e investigadoras desde ahorita. Algunos de ustedes sí se acercan a mí, de repente en los demás días de la semana, me mandan preguntas por el mensajero de la plataforma, y eso para mí es gratificante, porque bueno, veo con agrado que efectivamente a muchos de ustedes les interesa formarse como investigadoras e investigadores. ¿Ok? Entonces, hay algunas
he notado en algunos de los comentarios cierta frustración porque de repente, pues en la retroalimentación que yo les hago, sí, bueno, no es que sea duro yo, sino más bien que trato de darles desde este momento las pautas de cómo realizar una buena investigación. O sea, de nada a ustedes les sirve que los apapache, que les diga, está bien, no le falta ni una coma, no le falta ni un punto, porque antes que estarles haciendo un bien, les estaría haciendo un daño. Entonces es muy importante que desde este momento vayan identificando cuáles son sus áreas de mejora, que vayan identificando las áreas de mejora. Por ahí algunos de ustedes se sintieron frustrados cuando les toqué el tema del plagio, que es súper importante recalcar el asunto del plagio, porque nuestra universidad está 100% en contra del plagio. ¿Sí? Entonces, es muy importante que desde este momento ustedes aprendan bueno, en las semanas pasadas, en alguna de las sesiones, ya tocamos el tema de la citación y la referenciación. Entonces, por favor, enfóquense a ejercitar la citación, ejercitar el parafraseo, por ahí por medio del correo electrónico yo les mandé algunos recursos para cómo realizar un buen parafraseo, etcétera. Entonces, sí es muy importante que pasemos de ese nivel de la información al conocimiento a través de qué? De la generación del mismo. La generación del conocimiento se hace cuando nosotros le perdemos miedo a la redacción, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que allí sería cuestión de que ustedes ejerciten la redacción, ejerciten la redacción. Como les digo a algunos de ustedes, que suelten la mano, pónganse a escribir. Obviamente, pues es a estas alturas del partido y es una metáfora el soltar la mano con el lápiz, ¿verdad? O sea, la idea sería más bien soltar las manos sobre el teclado. Y en el último nivel de esta pirámide, pasaremos o pasaríamos del conocimiento a la sabiduría. Entonces, los datos nos deben encauzar hasta ese último nivel que es el de la sabiduría. No quedarnos únicamente en el conocimiento, bueno, pero con que nos quedemos, mientras tanto, en el nivel de conocimiento no pasa nada, ¿no? Entonces, sí es muy importante que ustedes reflexionen, evalúen cuando yo les hago algún comentario, que no se sientan frustrados, porque algunos de ustedes me dicen, ay, es que entonces yo siento que no, así me lo han dicho, que no sirvo para hacer investigación. No me digan eso. O sea, por favor, no se me pongan en el papel de no puedo, de que no sirvo, de que no nací para esto, no para nada, para nada, para nada. Como les dije hace un momento, son investigadores en formación. Ahorita tampoco les voy a pedir que me entreguen la tesina terminar el semestre, ¿verdad? No. Pero desde este momento sí tengo que estar puntualizando, visualizando y puntualizando cuáles son los elementos que hay que mejorar, los elementos que hay que ir trabajando, que hay que ir subsanando. Y por favor, cuando les haga algún comentario, no lo tomen a mal, no se sientan que eh, que lo estoy regañando. Al contrario, que esos sean más bien, que mis comentarios les sirva de trampolín para crecer, que mis comentarios sirvan para que ustedes reflexionen y digan, ok, voy a cambiar, voy a mejorar, no tengo experiencia. Yo sé que muchos de ustedes no tienen experiencia en investigación, incluso muchos de ustedes es su primer investigación que hacen en su vida académica. Muchos de ustedes hicieron su licenciatura y fue con pase, ¿cómo se llama? Titulación directa. No hicieron tesis, no hicieron tesina durante su licenciatura. No hay ningún problema, no pasa nada. O sea, tampoco quiero ajusticiarlos, ¿no? Por no haber hecho investigación en la licenciatura. No pasa nada. Vamos a practicar, vamos a aprender,
vamos a desarrollar las competencias de investigación y sobre todo quiero que ustedes me sigan mostrando la disposición. Muchos de ustedes en las primeras semanas era de que, ay, no puedo, es que no sé qué. Y créanme que ya en estas últimas semanas me han sorprendido. O sea, muchos de ustedes me han sorprendido que dicen, ok, voy a entrarle, voy a hacerlo. Empiezan a redactar, empiezan a buscar, me preguntan, saben bien que aunque sean las 2, 3 de la madrugada, si estoy conectado, les doy retroalimentación en ese momento y pues vamos a darle para adelante hasta que termine por lo menos este trimestre con su protocolo de investigación. Entonces vámonos directo a lo que son las fuentes de información. En una investigación, ¿qué son las fuentes de información? Bueno, vámonos por partes. Si nos referimos al origen de la información que empleamos para soportar nuestro estudio, el origen de la información, es decir, de dónde vamos a obtener esa información. Fíjense que es muy común, lo más común es que nosotros cuando escuchamos el término fuente de información como que nos remitimos inmediatamente a una fuente escrita, pero no necesariamente todas las fuentes de información son fuentes escritas. Digamos que son las más comunes. Lo más común es buscar información bibliográfica, información hemerográfica, pero no es la única información. Hay fuentes de información incluso vivas. Ahorita vamos a ver más adelante los tipos de información, perdón, los tipos de fuentes de información. Y tenemos fuentes de información vivas, tenemos fuentes de información multimedia, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando vamos a YouTube, hay una plataforma muy interesante, no sé si ya les he platicado de la plataforma TED. TED es una plataforma de conferencias, ¿sí? De conferencias de cualquier tipo. O sea, te encuentras desde una conferencia motivacional, hasta una conferencia súper científica, súper elevada. Entonces, esa plataforma TED, que son muy famosas hoy en día las TED Talks, las charlas TED, perdón. De hecho, aquí en Nuevo León se han hecho varios ciclos de charlas TED, obviamente con personajes locales que tienen cosas interesantes que proponer, pero hay charlas TED argentinas, españolas, chilenas, estadounidenses, británicas, asiáticas, de todo el mundo. En todo el mundo hay conferencistas TED y en esa plataforma ustedes también pueden encontrar mucha información importante. Entonces, ya para ir cerrando este primer puntito, no todas las fuentes de información son escritas. Sí, son muchas, digamos que en la mayoría de las ocasiones vamos a estar recurriendo a las fuentes de información escritas, pero no son las únicas. Entonces, para que ocupemos otro tipo también de fuentes de información. Actualmente es fácil encontrar una cantidad ingente de información por medio del Internet. No obstante, lo más probable es, ahí me solté una S de más, lo más probable es que esos datos se encuentren desordenados y sin jerarquía. Cuando hablo de una cantidad ingente es que, fíjense, precisamente cuando estaba estudiando mi maestría, estoy hablando de entre los años 2001 a 2002, que estudié la maestría, un compañero decía, ya para ese entonces, o sea, todavía el Internet no, hace casi 20 años, el Internet no era lo mismo que hoy en día. Sin embargo, un compañero decía, es que en Internet te vas a encontrar todo, toda la información la vas a encontrar en Internet. El Internet es infinito. En ese momento decíamos, no, quizás no es infinito el Internet. Hoy en día, 2020, yo les puedo decir, bueno, si no, el Internet no es infinito, es casi infinito. Infinito en el sentido de que tú buscas y buscas, más bien, encuentras información. Sin embargo, esa información no siempre
te va a servir. No siempre, como dice ahí, no siempre hay un orden y una jerarquía. Cuando nosotros nos echamos un clavado en Internet, cuando estamos navegando en el Internet, tenemos que ser muy cuidadosos, cuidadosas, al momento de capturar, de obtener, pues, alguna información, porque nos vamos a encontrar con mucha información basura, como dice el tercer punto. Bueno, de hecho, los voy a leer. Dice, por lo tanto, es fácil encontrar mucha información basura, es decir, que no tiene validez académica ni científica. Incluso mucha de esa información se repite en varios sitios sin haber un filtro. Es muy común que nosotros nos encontremos información basura, que estamos buscando información sobre, me ocurre, educación inclusiva, tecleo, educación inclusiva, y vamos a encontrar océanos y océanos y océanos de información sobre educación inclusiva. Pero mucha de esa información no nos va a ser, bueno, no va a ser de gran utilidad porque no tienen filtros, no tienen filtros de información que hay en la Internet general. ¿Sí? Ya en otras ocasiones he platicado con ustedes de esta Internet científica y académica, que son los repositorios de bases de datos de revistas científicas y académicas, valga la redundancia, pero el inconveniente es que no todas las personas sabemos, conocemos de la existencia de esos repositorios ni de esas bases de datos. Entonces, de hecho, cuando les platiqué por vez primera de la existencia de estos sitios, en el chat me pusieron varios de ustedes. Dicen, no conocía, no sabía que existía esto, nunca antes me habían platicado de la existencia de estos sitios. Y a mí cuando estaba leyendo esos mensajes, a mí se me eh, hizo muy extraño, ¿no? Que ustedes no tuvieran conocimiento de estos sitios o de estas bases de datos o de estos repositorios, porque son muy comunes. Entonces sí es muy importante que ustedes los ejerciten, que naveguen en ellos. Ya les di en una de las actividades, ya les puse ahí un listado con los más importantes, los que yo considero que son de las más importantes. En principio, las más importantes, y en segundo, que son gratuitas, porque no todos los repositorios, perdón, son gratuitos. Hay muchos repositorios, sobre todo los que están alojados en universidades de habla inglesa, que hay que pagar por cada artículo, y hay artículos que te valen un artículo, son 15 páginas, 20 páginas, $20 o 20 euros o 20 libras esterlinas según donde están alojadas, o más, ¿no? Entonces, estás pagando 500 pesos más o menos por un artículo como te digo, de unas 20 páginas. En el caso de estas bases de datos que yo les he compartido, son de libre acceso. Ustedes tienen a su alcance una cantidad enorme de revistas académicas, de revistas científicas. Obviamente no en todas van a encontrar información que tenga vínculo con su tesina, pero digamos, por lo menos sí existen fuentes que, que están filtradas, que sí están jerarquizadas, que sí están ordenadas, considerando estos puntos que estoy mencionando en esta diapositiva. Entonces, sí es muy importante que tratemos por nosotros mismos de identificar qué pudiera ser la información basura, cómo discriminar esa información basura y cómo usar la información académica y científica.
La información que está filtrada. ¿Qué debemos hacer ante este tipo de problemas? Miren, dice, lo más conveniente en toda investigación es primero verificar la veracidad de la información que obtenemos a través de Internet, dado que es muy común obtener datos falsos en las llamadas fake news. Hoy en día está el Internet también inundado, así como tenemos mucha información válida, objetiva, arbitrada. Más adelante les voy a platicar qué es eso de arbitrada. Así como tenemos ese tipo de recursos, también existen otros recursos que no tienen nada de válidos, ni de objetivos, ni de científicos, ni de académicos. Son las fake news, las noticias falsas. Encontré este dato, de hecho, hace rato estaba husmeando en esta página de Aristegui Noticias y encontré esta nota que dice México, segundo país con mayor generación de noticias falsas de COVID-19. El efecto de la desinformación puede afectar la conducta de las personas y su toma de decisiones, indicó Rubén Rivero, académico de la UVM. A mí me preocupa esto. México, segundo país con mayor generación de noticias falsas de COVID-19. ¿Qué consecuencias, ahí pónganme en el chat, chicos, qué consecuencias puede tener que una persona se deje llevar en el contexto de la pandemia? ¿Qué consecuencias puede tener que una persona se deje llevar por lo que dicen las fake news, las noticias falsas? A ver, pónganme por el chat y yo los leo. Estamos en el contexto de la pandemia por el COVID-19. Generar pánico masivo. Muy bien, Frine. Sí, sí, sí. Si nosotros lanzáramos, viralizáramos una, muy bien, Esmeralda, toma de decisiones inadecuadas. Si nosotros viralizáramos una noticia falsa y esa noticia obviamente llega a manos de personas que fácilmente se dejan llevar o se dejan influenciar por ese tipo de noticias, ese tipo de información, pues obviamente que generaríamos un problemón, ¿no? Con el caso, lo que dice Frine de generar pánico masivo. Imagínense que dijéramos por ahí lanzamos una inocentemente, seguir difundiendo en lugar de primero investigar. Sí, Jessica. Ese es uno de los problemas que tiene. Quiero mencionar también eso, nada más poniendo el ejemplo. Imagínense que generemos una noticia que diga, se está vacunando gratuitamente contra COVID-19 en todos los centros de salud. Pero nada más tenemos de hoy hasta el próximo viernes. Mucha gente llegaría, ¿no? Llegaría de forma masiva. Las vacunas contra el COVID-19 todavía ni siquiera llegan a México. Se calcula que para el primer semestre de 2021. A ver, Javier dice, se orilla que las personas tengan temor o a distribuir información o noticias falsas masivas. Por ello es importante que la información sea confiable y sepamos cuáles son los medios confiables. Muy bien. Excelente, Javier. Sobre este tema que puse una pausita, el de Jessica. Seguir difundiendo en lugar de primero investigar. Eso es muy común en las redes sociales. Desafortunadamente, en el caso de los mexicanos, aquí como vemos que somos el segundo país en generar noticias falsas, desafortunadamente en nuestro país no tenemos la cultura de la investigación, de la verificación de información. O sea, nos llega algo a nuestro WhatsApp y antes de procesarlo, antes de analizarlo, ¡pum!, ya lo estamos compartiendo en todos los grupos que tenemos, ¿no? O sea, nos llega a nosotros y ya lo estamos compartiendo en grupos de, no sé, 20, 30, 50 personas.
Entonces, ahí nosotros mismos podemos generar ese tipo de problemas de la viralización de noticias falsas, la generación de pánico, tomas de decisiones inadecuadas, como dijo Esmeralda. A ver, dice Ernestina, efecto coronavirus, ¿cómo generar pánico y miedo? Exactamente. O sea, podemos nosotros, en lugar de informar, en lugar de hacerle un bien a las personas con las cuales convivimos por las redes sociales, estaríamos haciendo un mal. Entonces, sí es súper, súper importante, chicos, que lo primero que debemos de hacer es buscar información sobre la fuente, ¿sí? Si la fuente es confiable o no. Si es una fuente de dudosa procedencia, pues no. De hecho, yo he notado que, por ejemplo, en Facebook, hay contactos míos que, que sí, o sea, que les encanta difundir noticias. Y ya veo su fuente, y así como que, em, como, como cuál, no se me voy a inventar una fuente falsa. Así como, Chucho Noticias, ¿no? Nada que ver. O nada más, Noticias MX. En lugar de ser una fuente cierta o confiable o eh, que goce de cierta reputación, pues no. Y nada más por viralizar o por querer compartir. Exactamente, me ganaste el ejemplo, Elías. Estaba pensando en el Deforma, exactamente. El Deforma es uno de los, el caso clásico, ¿verdad? Ya se volvió un clásico en los fake news mexicanas. Sí, el Deforma que hay gente que le encanta leer exactamente de forma y creen que son reales. Sí, muchas personas desafortunadamente se dejan llevar. De hecho, cuando son reales sí lo ponen, así como que ponen una cinta, dice, noticia real, ¿no? Pero ahí en lugar de advertir las noticias falsas, advierten de las noticias reales, ¿no? Pero son poquitas veces sí, también existe Verificado MX, sí, muy bien. Esta página de Verificado MX, tuvo bueno, nació por ahí de las elecciones del año pasado, antepasado. Entonces, es una página que ha crecido mucho, que goza de muy buena reputación, ¿sí? Nació como un portal para hacer seguimiento a las noticias electorales y ahora pues incluso hay una sección de verificar las noticias relacionadas con el COVID-19, ¿no? Entonces, sí, muy buenos ejemplos, chicos. Vamos a tratar de que nosotros, como investigadores, no caigamos en las redes de las fake news, por favor. ¿Sí? Entonces, por eso mismo les sugiero que cuando hagan búsqueda de información de la que sea, no la hagan en el Internet común y corriente o en el Google común y corriente. Vamos a continuar con la presentación. En una ocasión ya había hecho este ejercicio con ustedes, pero bueno, no está por demás volverlo a realizar. Esta consulta la hice hace unas 3 horas, o sea, es información fresquecita de hoy mismo. Bueno, le puse como ahí en una información. Se requiere hacer un uso responsable de los buscadores de Internet, así como de las redes sociales. Bueno, ya mencioné un poquito el caso de las redes sociales. Pero para los buscadores de Internet, aquí tenemos el buscador más popular hoy por hoy, que es Google, versus su hijito, su franquicia académica, que es Google Scholar. Hice la misma búsqueda, COVID-19, COVID-19. En el Google normal, en el google.com, aparecieron cerca, cuando dice ahí, de 6.140.000 resultados. En el Google Scholar o Google Académico, 1.300.000 resultados.
Estamos hablando de que más o menos son 5 millones menos de resultados en el Google Scholar que en el Google normal. Ahí ¿qué vale más? Tener más información, es que podemos decir, ay, pues en el Google normal está mejor porque tenemos 5 millones más de páginas, tenemos más información. El Google académico nada más tiene 1 millón y cachito, tiene muy poquita información. Es mejor el otro porque tenemos más información. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre la información que encontramos en el Google normal, el .com, y el Google académico o Google Scholar? ¿Qué tipo de información podemos encontrar en uno y en otro? Igual, nuevamente, en el Internet los leo. A ver, dice Elías, validez científica académica en el académico. Ok, Javier, yo creo que es mejor ver la calidad de la información en Scholar que la cantidad en Google. Muy bien. Nos vamos por calidad versus cantidad. Es correcto. Entonces, si nosotros queremos tener, a ver, dice Mariana, en el Scholar, información confiable, tesis. Muy bien, sí. Tenemos ahí algunas referencias de libros, tenemos algunas entradas de tesis, entradas de revistas científicas. Entonces, sí, obviamente que tenemos calidad versus cantidad. Entonces, sí es muy importante que si ustedes van a estar buscando información para su tesina, lo busquen, por ejemplo, no únicamente, por ejemplo, en el Google Scholar, Google Académico. No es la única fuente donde pueden encontrar información científica, pero digamos que es de las mejores, desde mi punto de vista, de las mejores páginas para la búsqueda de información científica. Vamos a ver los diferentes tipos de fuentes de información. Tenemos, primeramente, valga la redundancia, las fuentes primarias. ¿Sí? Las fuentes primarias son las más cercanas posible al fenómeno que se investiga. Por lo regular nos referimos a testigos o participantes directos del evento o problemática objeto de estudio. Para obtener la información se emplean técnicas de recolección de datos como la entrevista en el caso de la investigación cualitativa o la encuesta en la investigación cuantitativa. Entonces aquí hay una fotografía de una maestra que está trabajando con sus alumnos, se ve que parece que es una maestra de preescolar. Entonces, si queremos conocer información acerca de lo que esta maestra, de la metodología que esta maestra emplea, de cuáles son las técnicas, los recursos, los resultados que obtiene esta maestra con sus alumnos, ella es la fuente primaria. Como dice ahí, testigos o participantes directos. Ella es una participante directa. Entonces, ella es nuestra fuente primaria. Al inicio de la charla les decía que existen fuentes vivas. Ella es una fuente viva. No necesariamente para poder encontrar información tenemos que recurrir a objetos, como libros, como revistas, como videos. Podemos recurrir a personas físicas, presenciales. Bueno, en este caso, pues, hoy en día, pues, es difícil entrevistar a una persona de manera presencial mientras tenemos la pandemia, ¿verdad? Pero sí tenemos la fortuna o la ventaja de que nosotros podemos estar entrevistando en tiempo real, aunque sea por Zoom, aunque sea por Meet, aunque sea por Teams, estar entrevistando en tiempo real a la persona y que en ese momento pueda entrevistarlo. De hecho, una exalumna de doctorado está haciendo ella su tesis. Digo exalumna porque ahorita no le estoy dando clase, pero está haciendo su tesis. Y hizo 2 entrevistas sobre su tema, bueno, a expertos. Uno de ellos en España, en Barcelona, y otro en Guadalajara. O sea, desde aquí, desde Nuevo León, entrevistó a una persona en España y entrevistó a una persona en Guadalajara.
que de hecho es un profesor del TEC de Monterrey que es canadiense, trabaja en el TEC de Monterrey, pero él es canadiense y vive en Guadalajara. Entonces, tenemos esa ventaja, ¿no? Que nosotros podemos estar entrevistando en tiempo real, aunque sea a distancia. Entonces, tratándose de fuentes primarias, ustedes también como investigadores tienen esa posibilidad. Vean también esa posibilidad, compañeros, de poder entrevistar, de poder encuestar. Esa es otra forma muy interesante y muy rica de obtener información. De hecho, cuando realicen el trabajo de campo, se van a tener que enfrentar a este tipo de vivencias que al inicio da mucho miedo, da mucho nervio. Ay, ¿cómo le voy a hacer para entrevistar? Nunca he hecho una entrevista, nunca he encuestado a nadie, no sé cómo hacer un cuestionario. Lo van a hacer, muchachos, y les va a encantar. Les va a encantar entrevistar, les va a encantar encuestar. Entonces, váyanse programando desde este momento para que, llegado el día en que tengan que realizar ese ejercicio de levantamiento de información o de recolección de datos, ya sepan de antemano que lo tienen que realizar. O sea, que no les caiga de peso, que no les caiga de sorpresa, que tengan que realizar aplicar, perdón, este tipo de técnicas de recolección de datos. Las fuentes primarias son las fuentes que le dan un cierto tratamiento sintético, analítico, interpretativo o evaluativo a la información obtenida de las fuentes primarias. Así ya obtuvimos la información de las fuentes primarias, ahora hay que interpretarlas. Ahora hay que darles un tratamiento analítico. Por ejemplo, si estamos aplicando la técnica de la encuesta, tenemos nuestros cuestionarios, pero en los cuestionarios tenemos datos. Al inicio yo les dije, el dato no te da información hasta que lo analizas, ¿verdad? Entonces, tenemos el montón de cuestionarios de nuestra encuesta, pero bueno, ahora hay que analizarlo, ahora hay que hacer echarnos un clavado, nuevamente otra vez con mi metáfora de los clavados, y ver qué hay dentro de esa información, ¿sí? De antemano yo les digo que si ustedes, nada más por poner un ejemplo, que apliquen encuesta y que me ponen la tablita o me ponen la grafiquita, sí, pero eso sigue siendo datos, eso no es información. En la gráfica me pones que el 80% te contestó que sí, el 10% te contestó que no y el otro 10% se quedó callado. O sea, ni sí ni no, está neutral. Sí, pero ¿eso qué? O sea, con que me pongas la gráfica o la tabla no es suficiente, no hay conocimiento. Acuérdense que tenemos que pasar del dato a la información, de la información al conocimiento. Entonces, es muy común en muchas tesis de maestría, es muy común que hacen eso. Ponen la tablita o ponen la grafiquita y nada más le ponen, la mayoría de los encuestados está de acuerdo con que se implementen mejoras en el aprendizaje, y que haya técnicas para mejorar el aprendizaje. ¿Y eso qué, no? O sea, que la mayoría diga eso, ¿qué significa? Además de que es tendenciosa esa pregunta, ¿usted cree que se debe de mejorar las técnicas de aprendizaje? Muy pocos te van a decir que no, ¿verdad? Obviamente que la mayoría te va a decir que sí. ¿Usted está de acuerdo con que se debe de mejorar el currículum en primaria? La mayoría te va a decir que sí. Entonces, ustedes cuando elaboren un cuestionario para recoger información, no hagan ese tipo de preguntas tendenciosas, porque de antemano ya sabemos, no se necesita una investigación para saber la respuesta. No necesitamos hacer una tesina para saber lo que la mayoría de la gente va a opinar. Entonces es muy importante que ustedes desde este momento vayan pensando, reflexionando qué tipo de instrumento pueden realizar a manera de que obtengan
información lo más clara, objetiva, convincente, veraz, precisa, analítica, académica, etc. Perdón, nada más en las imágenes, porque sí tienen. Estas fuentes que le dan también un tratamiento a la información de las fuentes primarias, pues lo encontramos en libros y en revistas. En libros, bueno, ahí vemos libros físicos, pero pues también tenemos ahí una laptop o una Mac, no sé. Y también ahí, pues en los libros electrónicos encontramos información, ¿verdad? Entonces pueden ser libros físicos, libros electrónicos, de los dos tipos son igualmente válidos, revistas científicas, revistas académicas. Entonces es muy importante que nosotros sepamos discriminar entre ciertos materiales y otros. Las fuentes de información confiables, ¿cómo los podemos identificar? Tienen estas características. Primero, indican claramente cuáles son sus propias fuentes, ¿sí? Las fuentes de información te muestran sus fuentes, obviamente, ¿no? Su listado de referencias. En otras ocasiones también les he dicho, chicos, revisen las referencias, váyanse al listado de referencias. Ahí van a encontrar también material importante e interesante que les puede ampliar el panorama, ¿sí? No nada más se vayan con lo que dice el autor principal, bueno, el autor del texto. Váyanse con las referencias también, a ver qué, con los títulos, muchas ocasiones encontramos, obviamente, información bueno, otras fuentes de información que nos pueden servir. Aplican razonamientos o interpretaciones comprensibles. Aquí, que son analíticos. En las fuentes de información se aplica el análisis, el razonamiento o la interpretación tiene que ver con el análisis de la información. No es únicamente estar dando datos o dando información, sino que haya el análisis. Evitan el plagio y la repetición, ¿sí? Para poder hacer un artículo académico, un artículo científico, desde este momento tenemos que olvidarnos del plagio, olvidarnos del copy-paste, por favor, chicos. Y esto de la repetición significa que si se han dado cuenta, si ustedes han buscado información en Internet, se darán cuenta que hay 5, 10, 15, 20 páginas que dicen exactamente lo mismo. Y ahí no sabes de dónde salió la información. No sabes cuál es la fuente original, si es que lo hubiera. Y te ponen exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, y no citan la fuente. Ya al encontrar nosotros información repetida y al no haber una fuente o una referencia, en ese momento ya, bye. Olvídense de esa fuente, porque no es confiable. Las fuentes de información confiables manejan distintas perspectivas, es decir, no hay un sesgo en cuanto a la postura que tienen respecto a un cierto tema, ¿sí? Hay discusión, hay bueno, se manejan diferentes puntos de vista, diferentes teorías, ¿sí? Entonces también ahí no están casados, en una revista académica o científica no están casados con una ideología o con una posición teórica. Entonces, están abiertas al diálogo, están abiertas a la aportación, etc. Y algo muy importante, están legitimadas por terceros. Esto es lo que yo les dije que se llama arbitraje. El arbitraje es que hay colaboradores, que por lo regular son colaboradores externos, que hacen la revisión de los documentos. Hay una revisión que se llama a ciegas, donde ni tú conoces al revisor, ni el revisor sabe quién es el autor del texto. O sea, tú mandas tu texto, tus datos los pones aparte, o sea, obviamente debe haber una plataforma ahí para que tú adjuntes tu archivo, tu artículo, pero en el documento no aparece tu nombre, ni la universidad, nada, nada, nada. Eso se llama revisión a ciegas, por pares a ciegas o por pares ciegos. Los pares ciegos, bueno, pues obviamente son académicos o somos académicos,
ciegos porque, como dije, no nos conocemos mutuamente. No sabemos, ni yo sé quién me revisó, ni el revisor sabe de quién es el documento. Entonces, eso es muy importante, el arbitraje. ¿Dónde podemos encontrar fuentes de información confiables? Aquí les pongo dos ejemplos, no son las únicas. Está el índice de revistas mexicanas de divulgación científica y tecnológica del CONACYT. Desde este momento, clávense esas siglas: CONACYT, 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 CONACYT. CONACYT es el máximo órgano regulador de la vida científica y académica y tecnológica de nuestro país. Entonces, cada vez que escuchen CONACYT o revista avalada por CONACYT, en automático saben que es una fuente confiable. Está también el portal de revistas académicas y arbitradas de la UNAM, que muchas de ellas también son de libre acceso. Las que están en el índice de revistas de CONACYT son todas de libre acceso. Las de la revista de la UNAM, creo que la mayoría, no estoy seguro si todas, pero parece que sí la mayoría. Hay algunas donde únicamente puedes consultarlas si eres académico o estudiante de la UNAM, pero tienen muchas revistas, tesis también que puedes consultar sin ningún problema. ¿Cómo podemos saber cuáles son las fuentes de información poco o nada confiables? Aquí tenemos los 3 casos típicos de fuentes de información poco o nada confiables. Buenas tareas. Hay mucha gente que recurre, incluso estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría, que va a buenas tareas o al rincón del vago. Plagio, 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 plagio. Una fuente poco confiable, no estoy diciendo que nada confiable, pero poco confiable es Wikipedia. Sí, como si fuera el diccionario Larousse, a lo mejor sí te sirve, ¿no? Para buscar algún datito así rápido de que, ¿qué es el bromo? Pues vamos a Wikipedia. ¿Cuándo fue el año de nacimiento de Francisco Villa? Pues vamos a Wikipedia. Está bien. Como una fuente de consulta me parece interesante, pero ya para ser una fuente de, de consulta científica o académica, ahí no. ¿Sí? Si queremos un datito simple, complementario, quizás sí, pero he revisado tesis de maestría y tesis de doctorado donde me ponen entradas de Wikipedia y yo así como que, no. Eso que de repente yo soy medio tajante y tachita cuando me ponen Wikipedia. Porque ya en tesis de posgrado, sea de maestría de doctorado, no nos debemos de permitir ese tipo de, de errores. Yo lo veo como un error. Entonces, Wikipedia, ¿por qué es poco confiable? Porque Wikipedia no es un portal arbitrado. Wikipedia es una wiki, válgase la redundancia. Una wiki tiene la característica de que todos podemos opinar, todos podemos entrar a la información, alterar la información, sea para bien o sea para mal, perdón. En una wiki nadie es propietario de nada, todo el mundo que tengamos una computadora o un celular conectado a internet, podemos eh, modificar alguna información. Es muy común que cuando fallece alguna persona, alguna celebridad, alguna persona famosa, 2 horas después, 3 horas después, ya aparece como que falleció tal del 2020 en tal ciudad. ¿Por qué? Porque la gente tiene acceso a que pueda modificar la información en tiempo real. Entonces, por eso mismo Wikipedia no la considero fuente confiable. Ya les expliqué el proceso de arbitraje, que debe ser a ciegas, que debe ser con revisores académicos, etcétera. Entonces, este portal no cumple con esa característica. Fuentes de información científica y académica que sí les he recomendado, obviamente Google Scholar,
Les he recomendado Cielo, que para mí también tiene muchas revistas muy interesantes, muy, mm, de mucho prestigio. Redalic es, de hecho, el repositorio académico y científico que goza de mayor prestigio, incluso por encima de Cielo. Y tenemos Dialnet. Dialnet que, como les he estado comentando en sesiones anteriores, tiene característica de que, bueno, más bien, la única restricción de Dialnet frente a los demás, frente a su competencia, digamos, es que tenemos que registrarnos, ¿no? O sea, tenemos que crear nuestro usuario, nuestra contraseña, pero ya estando dentro podemos nosotros navegar dentro de muchas revistas, muchas tesis doctorales. Entonces, sí es muy importante que nosotros también usemos Dialnet como fuente de información. Estas 4 son las principales. Tenemos otras, como les he comentado, que no son gratuitas. Todas estas son gratuitas. Esa es la gran ventaja que tienen ustedes con estas 4 fuentes de información. Todas son gratuitas y pueden encontrar información muy interesante, muy importante y obviamente de cualquier área de conocimiento. ¿Cómo podemos hacer la búsqueda de información? Esto me parece importante que lo trabaje con ustedes, chicos, porque también he encontrado me han mandado algunos mensajitos donde dicen es que no he encontrado nada de Nuevo León. Es que no hay nada de Nuevo León. No se sientan frustrados. No es necesario que toda su búsqueda de información esté centrada en Nuevo León. Tenemos 4 escalas o 4 niveles de búsqueda de información. Obviamente tenemos que empezar por el nivel local. Eso es básico. O sea, de entrada tenemos que empezar por la escala o el nivel local. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué investigaciones se han hecho en Nuevo León sobre su tema de investigación? Puede suceder que haya, puede suceder que no haya. En el caso de FRINE, ¿qué se ha hecho en San Luis Potosí? ¿Qué se ha investigado en San Luis Potosí? De hecho, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene investigadores muy importantes. ¿Sabes? Es de las universidades que en los últimos años ha estado repuntando la Autónoma de San Luis Potosí. Entonces hay que a ver si tienes esa posibilidad de que puedas checar a ver qué investigaciones se han realizado en la Autónoma de San Luis Potosí. Si hay alguna que te pueda servir, adelante. A lo mejor hay varias. Entonces, está el nivel local, está el nivel nacional. ¿Qué se ha hecho en México? En toda la República Mexicana. Segundo nivel. Ahí, bueno, ya acabo de mencionar la Autónoma de San Luis Potosí, pero hay muchas universidades que son de gran importancia. Bueno, en el nivel local, pues tenemos la Autónoma de Nuevo León, obviamente que no hay que descartarla. La UDM, el TEC de Monterrey, ¿no? O sea, pues, obviamente que tenemos de las mejores universidades de toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero a nivel nacional está, por ejemplo, el Colegio de México, la misma UNAM, la Autónoma del Estado de México, la Universidad de Colima, que es muy buena en el área de humanidades, la Unison, la Universidad de Sonora, la Autónoma de Chiapas, no sé, o sea, el Colegio de Michoacán, el Colegio Mexiquense, el Colegio de Tlaxcala, que son instituciones privadas, pero de mucho prestigio. Entonces sí es importante ver qué se está realizando también a nivel nacional. Tercer nivel, a nivel regional. Regional, pero no de que en el noreste. Digo, a nivel regional, pero global, regional global, que es Latinoamérica. ¿Qué se está haciendo en Latinoamérica? Hay muchos estudios, muchas investigaciones en los últimos 10 años, los chilenos, los colombianos, los peruanos y los argentinos le han apostado, como no tienen idea, a la investigación científica. Entonces, sí es muy importante que se echen un clavadín también ahí en algunos de estos países que les acabo de mencionar, en todos. ¿Sí? Brasil es uno, bueno,
tiene muy pocos estudios en español, en realidad Brasil, son más en portugués, pero no es tan complicado leer el portugués, es más complicado escucharlo y entenderlo por la pronunciación, pero la lectura en portugués es muy parecida al español. Entonces, si encuentran alguna investigación en portugués, no le tengan miedo. Traten de leerla y lo van a leer con mucha facilidad. Entonces, les recomiendo que hagan también una búsqueda a nivel regional en Latinoamérica y obviamente en España, ¿verdad? España, bueno, es considerado Latinoamérica y España como Hispanoamérica. Y en el cuarto nivel, pues ya el resto de los países, a ver qué se está haciendo en Rusia, qué se está haciendo en China, en la India, en Japón, en Australia, en Estados Unidos, en Canadá. Obviamente que si ustedes ingresan a los repositorios de bases de datos globales, pues 10 por 1 de las investigaciones de Estados Unidos versus lo que se hace aquí en México. Hay mucha información de las universidades de Estados Unidos, de Canadá, de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, igual si yo les sugiero que tampoco le tengan miedo al inglés. Así como les dije, no le tengan miedo al portugués, tampoco le tengan miedo al inglés. La lectura en inglés, no sé, a lo mejor en algún momento yo les llego a poner una lectura en inglés para que vayan perdiendo el miedo. En la maestría que yo estuve, el 80% de los textos eran en inglés y yo así como que, guay, wow, ¿qué hago? Bueno, pues tengo que entrarle, ¿no? Así, wow, en inglés, el 80%, ¿sí? O sea, de cada 10 lecturas, 2 nada más eran en español. Y tuve que aprender, ¿no? Entonces ustedes, no estoy diciendo ahorita que ya les voy a poner lecturas en inglés, pero sí es importante que le vayan perdiendo el miedo a los idiomas, se vayan abriendo ese panorama, con miras de que, pues más adelante, como les dije, vayan desde este momento visualizándose, estudiando un doctorado. Y al estudiar un doctorado, pues obviamente que van a tener que leer muchas cosas en inglés. Y posiblemente también en la maestría, lo que resta de su maestría. No con tanta frecuencia como sucedió conmigo, pero pues sí pudiera ser algún texto de vez en cuando en inglés, para que vayan ustedes familiarizándose también con la lectura en otros idiomas. O el portugués, como les dije, el portugués es muy sencillo, muy parecido al español. Son cositas que ustedes competencias que deben de ir experimentando desde este momento. Bueno, ya para ir cerrando, la próxima entrega se realiza el próximo viernes 23 de octubre. ¿Qué van a entregar? Pues bueno, ya el título y la delimitación se supone que ya deben de tenerlas al 100, los antecedentes corregidos. Ya no me falta nadie por revisar antecedentes, ya todos, ahorita ya estoy más bien con la infografía, entonces ya todos deben de estar trabajando sus antecedentes, más el planteamiento del problema, más la pregunta de investigación, más las referencias bibliográficas actualizadas. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor, ahorita lo comentamos, pero según yo, pues no. El planteamiento del problema la semana pasada yo les dije, platícame de cuál es el problema que tú quieres investigar, que tú quieres estudiar. Así como se los pregunté la semana pasada y les dije, así como me lo dijeron, háganlo. Nomás redáctenlo. Y la pregunta de investigación es con lo que cerramos el planteamiento del problema. Desde mi punto de vista, el planteamiento del problema y la pregunta de investigación son de las secciones más sencillas de realizar, de redactar, de todo el protocolo de investigación. Tal vez pudieran estar batallando más con los antecedentes ahorita que están corrigiendo, pero el planteamiento del problema y la pregunta de investigación es rapidísimo, rapidísimo. En una sentada, ¡pum!, ya lo tienes. Y bueno, aquí termina mi presentación del día de hoy. ¿Dudas, comentarios? Hola Javier, a ver, permítanme.
Aparte, espérenme, estoy leyendo lo que puso Ernestina. Ay, profe, plagio, plagio. Sí, mija, o sea, ¿para qué te digo? Como dice el chimotrufe, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. O sea, siempre, siempre, siempre vamos a estar tratando de evitar el plagio. Porque ya en maestría y obviamente también en doctorado lo que nos caracteriza es la creación de generación de conocimiento. Entonces, tenemos que atrevernos a perderle miedo a la redacción, a perderle miedo a la reflexión, al análisis. A ver, dice, no me ha llegado el correo a la sección de metodología de investigación para bachillerato. Ah, no sé ahí. O sea, tú dices el correo de confirmación. Sí, me imagino que el correo de confirmación de tu inscripción. Pues te debe de llegar el link de ingreso. Checa en el spam, posiblemente puedes tenerlo en el spam. O registrarte otra vez, así si te permite registrarte de nuevo. Revisa en el spam, Ernestina, a lo mejor lo tienes ahí, porque sí, debería de haberte llegado ya. A ver, Javier dice, en mi caso no estoy pendiente de revisión de la parte práctica del examen. ¿Cómo? ¿Ya la sección práctica ya se cerró? Ah, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí. Sí, ya. No, pues espérenme, te digo que ahorita estoy todavía con las infografías. Aguántenme, aguántenme. No, no crean que se me olvida. Ahí vamos, ahí vamos. Estoy, en mi agenda los tengo ustedes presentes. Dice Mariana, a mí me llega todo el spam cuando vio las tareas. Qué raro, Mariana. Y las direcciones, si las pones como correos frecuentes, como correos, ¿cómo se le llaman? Correos permitidos, no sé qué. Ya te registraste de nuevo y no te llegó. Pues chequen el spam, Ernestina, porque sí te debe de llegar. Bueno, doy por terminada esta sesión síncrona. Muchas gracias por haberme acompañado. Voy a cerrar la grabación.